La reforma agraria en el año 1968, el Perú fue testigo de un cambio trascendental a raíz de la revolución liderada por las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Juan Velasco Alvarado. Reformas destinadas a reestructurar el modelo económico del país, con un enfoque clave de la reforma agraria, aunque la intención detrás de esta reforma era noble. Sus resultados y consecuencias generaron un debate profundo sobre su verdadero impacto. Busca promover la justicia social y la equidad de distribución de parcelas de terrenos. En las siguientes líneas se presentarán unos argumentos sólidos para analizar si esta reforma fue realmente beneficiosa para el país, desde las perspectivas de la política, economía y social. Buenas noches, mi nombre es Unida Lázaro. Hoy les voy a hablar con respecto al aspecto político de la implementación de la reforma agraria. Esta fue una medida impulsada con determinación que trajo consigo un aumento significativo del poder del Estado al nacionalizar las grandes y extensas tierras de los terratenientes. Esto fue con el propósito de redistribuir las tierras a los trabajadores y los campesinos. En esencia, la reforma tenía como objetivo primordial reducir lo que es la desigualdad social y fomentar una sociedad más equitativa. Durante este gobierno de Velasco Alvarado, esta acción se ha presentado como un acto de defensa de los derechos de los trabajadores, que buscaba alcanzar una mayor justicia social y económica. Sin embargo, se encontró con una fuerte oposición por parte de los conservadores y terratenientes, quienes se vieron afectados directamente por la redistribución de las tierras. Esta posición política no solamente generó conflictos y tensiones internas, sino que también ha desencadenado una inestabilidad política a largo plazo. Eh, Aspecto económico. ¿Cómo se, cómo la reforma agraria afectó en el aspecto económico? Tengamos en cuenta que en el aspecto económico, la reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalente al 56% de la superficie agrícola. Este fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Él tuvo la idea de querer hacer una igualdad. Esto fue lo principal de esta reforma agraria, una igualdad, una equidad entre las personas del pueblo y las personas de Lima, lo cual expropiaron, como bien dice su palabra, a las haciendas que tenían mucho tiempo ahí laborando y haciendo del país con buenas exportaciones, pero pues lo que se hace es expropiar a estas empresas y dárselo a los campesinos, lo cual es de una manera, nos sale de una manera errada porque los campesinos no llevan muy bien este manejo, lo cual hace que haga una baja en esta área. Hay una subida de precios, eh, supuestamente querían apoyar dando beneficios a los de Lima, a los ciudadanos, pero esto no fue así. Lo que sí se ayudó fue de que las personas que estaban, eh, que se puede, eran mandados por patrones, en este caso estas personas sí llegan a ser liberadas. Estas son las empresas que le hicieron esta expropiación. 175 empresas públicas fueron creadas durante el gobierno de Velasco, la mayoría luego de expropiaciones. Ahí explicamos, el Expreso y Extra, primeros diarios expropiados, se vuelven el sector prensa, y así entre otros. La inflación, hubo una gran inflación que era tan notoria. Si ya antes había una diferencia en los tratos que habían en las ciudades como con los del pueblo,
hubo una diferencia abismal en este tiempo de la reforma agraria y es lo que causa esta inflación, que pasamos del 5,7 en 1969, que comienza esta reforma agraria, hasta 73,9% en 1978. Bien. Y a pesar del modelo de sustitución de importaciones, se importó más de lo que se exportó. Había una inflación, teníamos más compra de lo que se debería haber vendido. Aspecto social. En el aspecto social se produjeron muchos abusos y una invasión de tierras por parte del Estado en ciertas regiones. El mayor impacto fue en la sierra peruana, ya que, como bien sabemos, la reforma agraria tenía como un objetivo abordar desigualdades al expropiar tierras de grandes latifundistas y redistribuirlas entre campesinos. Sin embargo, la falta de una buena ejecución y la mala gestión por parte de los tecnócratas y los agrónomos que fueron designados por el Estado. Esto causó muchos abusos y problemas por falta de comprensión local, lo que produjo una disminución en la productividad agrícola. Asimismo, se realizó la fragmentación de tierras y discriminaciones en estas mismas. Esto incluye los casos de expropiaciones injustas y de corrupción. En este sentido, suelen carecer de servicios básicos, educación, atención médica y de infraestructura. Y esto se produjo un éxodo rural que lleva a la inmigración de pobladores de zonas rurales y áreas urbanas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Moisés Jesús Espinosa Serpa. Bueno, yo voy a finalizar con las conclusiones del tema. La reforma agraria en el Perú fue un conjunto de medidas económicas y sociales que buscó aliviar al sector agrícola y a los agricultores. En esta reforma se eliminó el gamonalismo, que eran reformas de poderes rurales. Se eliminó las haciendas, se eliminó el peonaje, que era el trabajo libre no pagado. Se creó un sistema de redistribución equitativa de las propiedades rurales con la finalidad que a largo plazo los costos sean mayores. La producción agrícola nacional bajó un 18%. Las canastas alimenticias, que equivalían a 27 horas de trabajo hombre, en 1971 varió a 85 horas de trabajo hombre en 1985. También se expropiaron 9 millones de hectáreas para 370.000 familias. Bueno, esto debido a que se hicieron compras forzadas de grandes latifundios, que eran grandes extensiones de tierra, donde estas tierras tienen una valoración considerablemente bajas, la cual la mayoría fueron canceladas con bonos que hasta el día de hoy no se pagan. También tengo que el valor de las tierras que recibieron los campesinos varió considerablemente. Bueno, esto fue a que debido a que se juntaron tierras fértiles con tierras agrícolas y con pastos naturales. También los indicadores de bienestar bajaron considerablemente porque pasamos de ser uno de los 3 países con la mayor tasa de nutrición. Bueno, lo que yo puedo concluir, profesora, o sea, en resumen, es que lo que se buscó en la reforma agraria fue una reforma fallida, ¿no? Porque lo que yo puedo entender o comprender de todo el tema es que hasta el día de hoy seguimos teniendo algunos problemas, tenemos problemas con el sector agrícola, la cual ha sido un impacto muy grande aquí en el Perú y ha tenido, o sea, fue fallido porque no logró las expectativas que se esperaba durante esos años. Bueno, eso es todo de mi parte, profesora. Muchas gracias.